Muy bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Espero que ha estado bien. Una bendición estar con ustedes, quizás por medio del teléfono, por medio de la tele o como se pueda, computadora a veces. Pero bueno, que Dios les bendiga a todos y estoy agradecido de que ustedes están allí echándole ganas. Sé que a veces es difícil trabajar con otros hermanos. Las dificultades es un poco difícil, pero el punto que es lo que nos manda el Señor a hacer. Nos manda a trabajar juntos y nos manda a trabajar y más que nada a, a ver por los unos por los otros y demostrar amor, que nosotros verdaderamente amamos a los demás y que los queremos. Y a veces tenemos que someternos, ayudar en diferentes maneras. Bueno, esta mañana no tengo mucho tiempo por a través de vía de internet es difícil de hacer los sermones muy grandes. Va a ser corto, pero quiero que se lleven algo en esta semana y quiero que piensen, analicen más que nada, ¿ok? Entonces voy a estar leyendo en Mateo 4. Ese es el tema donde vamos a estar, Mateo 4 del 1 al 11. Ok, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por cada uno que está allí. Yo pido que estés con nosotros, yo aquí y allí con ellos, Padre. Guíalos de la manera como tú tienes que guiarlos en sus vidas, en diferentes cosas que hacen, trabajos y es quizás espera de trabajo, buscando de trabajo, Padre. Yo pido que tú suples sus necesidades de acuerdo a lo que ellos necesitan, Padre. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer. Y todos trabajamos en tus manos, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues que Dios le bendiga. Mira, vamos a empezar aquí en este punto donde estamos en Mateo 4, del 1 al 11. Habla cuando Jesús fue tentado, cuando él fue llevado después de que ayunó y estuvo orando por 40 días y 40 noches. Él fue tentado, ¿ok? Entonces lo que vamos a leer ahorita aquí en Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y pues, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino en él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y la puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de abajo, porque está escrito: a los ángeles mandarás acerca de ti. Y, y dice: en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrando me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Muy bien, estamos hablando de un tema muy importante: cómo es que Jesús fue tentado en este tiempo. Yo les voy a decir una cosa, hermanos, quizás no sé si está siendo tentado o no, pero una cosa sí les voy a decir, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que el diablo te va a tentar cuando estás en tu punto débil, cuando estás batallando, cuando estás pasando por tiempos difíciles, cuando estás quizás estás sufriendo de alguna manera. No sé, quizás diferentes motivos, quizás espiritualmente, no sé cómo estás, pero también aquí en lo físico, porque lo vemos que es en el físico, primero te ataca en lo físico, lo que puedes mirar con tus ojos, lo que tú quieres. ¿Ok? Lo que necesitas. Aquí vemos a Jesús en capítulo 2, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Ese es algo físico. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos hambre y perdemos a veces
la tranquilidad, o quizás llegamos a una temperatura agresivo, ¿ok? Me acuerdo a veces cuando estaba chiquito, mi papá se enojaba mucho cuando no estaba la comida rápido y como él lo quería, ¿ok? Era algo muy rápido, a veces pasaba por eso. Aquí Jesús demuestra cómo él fue tentado, haciendo, él saliendo de, ¿qué estaba haciendo? Ayunando y orando, ¿ok? Él estaba ya preparado, todavía apenas iba entrando, es el principio de su ministerio, que él va empezando, y ahora aquí Satanás viene y lo ataca. Lo primero, sí pasó lo mismo con Adán y Eva. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva estuvo en el jardín? Estaba todo bien y apenas van empezando su parejita. ¿Y qué pasa? El Satanás viene y lo tenta y le dice, esto se mira bueno. Puedes hacer como Dios también. Puedes tú saber todo, lo bueno y lo malo. Solamente agárralo y cómatelo. Entonces, ¿qué hizo Eva? Agarró el fruto y se lo comió. ¿Ok? Y cayó. ¿Ok? Entonces, aquí miramos cómo Jesús fue tentado de la misma manera. Ahora vimos también, estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento los israelitas salieron de la tierra de Egipto por 40 años. ¿Ok? Ellos pasaron por un tiempo, algún proceso y están pasando, y ustedes están leyendo en Levíticos ustedes. ¿Ok? Hay un tiempo y un proceso a veces que tú pasas. ¿Ok? Y ese tiempo, ellos pasaron 40 años en el desierto, pero antes de eso, Moisés se pasó 40 días y 40 noches también orando con el Señor cuando Él le dio los 10 mandamientos y todo eso, allá en las montañas, en el monte Sinaí. No, en las montañas allá, no me acuerdo. Sí, monte Sinaí, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, Moisés estuvo allá por 40 días y 40 noches, ¿ok? Ahora Jesús, los israelitas estaban en 40 años. Jesús pasó por esto. Dios siempre te va a poner a veces por situaciones para prepararte. Dios te va a poner en un tiempo quizás para prepararte para lo siguiente. Aquí Jesús fácilmente tenía hambre y él tenía el poder de poder hacer las piedras en pan si él quería. ¿Ok? Pero él estaba haciendo la voluntad de su padre. Él no quiso caer en esa tentación. Satanás se lo ofreció. ¿Cuántas veces tú y yo no nos va a ofrecer de la misma manera? Quizás cosas así. Quizás comida, quizás otras cosas. Somos aquí capaces, que somos capaces de hacer a veces lo que sea por comida. Ha visto historias, he visto a veces películas donde personas prefieren matar a alguien para poder comer, ¿ok? O prefieren hasta comerse entre sí mismo para que ellos podrían vivir si están en un punto de sobrevivencia, ¿ok? Entonces, para comer casi eres capaz de hacer lo que sea para comer. Aquí Jesús fue tentado y luego Satanás sabiendo también le dijo la escritura. Yo tengo una de las cosas que veo cómo Satanás le avienta escritura también. Yo pienso que a veces Satanás conoce, bueno, no pienso, pero sí no sabemos que Satanás conoce las escrituras también. Quizás hasta mejor que unos de nosotros, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿ok? Aquí Dios es bueno, nosotros que tenemos que memorizar, es bueno que nosotros tenemos que poner para leer también, para poder, cuando nosotros somos tentados, nosotros podamos enfrentar con palabras de la Biblia, que es lo que nosotros necesitamos. Fíjate lo que dice en 3, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. El 4 dice, y respondió y dijo, entonces, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, aquí está la cosa. Jesús le respondió con las escrituras. Si tú tienes un estudio de Biblia, la Biblia de estudios, aquí en esa parte donde Jesús dice, lo agarra de Deuteronomio, está hablando en Deuteronomio, agarra una partecita, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿ok? Pero él tendría que salir con algo de esa manera, ¿ok? Muchas veces Satanás va a usar cosas así. Cuando te encuentras necesitado por algo, Él te lo va a poner allí en tu cara. Él te lo va a poner allí en tus manos para que tú puedas hacer lo que tú quieras y lo que tú necesites hacer. Parece que está bien. Jesús estaba en una necesidad, pero Él dice no solo de pan vivirá todo hombre, ¿ok? Sino que dice sino de toda
sino de la toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Tenemos que estar preparados, hermanos, porque Satanás anda como un león rugiente. ¿Ok? Quizás tú ahorita no tienes un pecado que es grande. Quizás ya no haces las cosas que estabas haciendo. Quizás ya no te emborraches, ya no te drogas, ya no andas con mujeres. Quizás ya no estás cambiando más y ya te estás purificando más y estás creciendo más, pero Satanás todavía nos va a tentar. Y una de las cosas es, nos va a tentar cuando nosotros andamos débiles, ¿ok? Entonces, para que nosotros dudemos de Dios, para que nosotros dudamos de Él, de quién es Él. Por eso Él fue muchas veces con Moisés, los egipcios y con estas personas de los israelitas para tentarlos y ellos caían cada vez. Y aquí Jesús rápidamente distinguió que era Satanás y le devolvió con palabras de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces de esa misma manera tenemos que estar listos nosotros, hermanos. Tenemos que cuando tú sientes que eres tentado, el Espíritu Santo te dice, tú estás siendo tentado por una mujer, por un dinero o por algo, tienes que pensar qué es lo que Dios iba a hacer, qué es lo que Dios quiere hacer en esta situación, qué es lo que Dios te quiere enseñar. ¿Esto está bien o está mal? Si es para bien para mi familia, para mi salud y con mi relación con Dios, ¿ok? Y luego tenemos que tener cuidado con eso. Entonces dice el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y dijo, si eres el Hijo de Dios, échate debajo, para que escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti. Aquí está, bueno, tú te dices, bueno, pues no es muchas cosas, ¿va? Dios, pues ¿para qué lo pone arriba de algo? Lo puso arriba, lo más alto, y dice que déjate caer, ¿ok? La cosa es que Satanás estaba queriendo que dudara, no nomás que dudara, pero también que pusiera a Dios en una prueba, que pusiera a Dios en una prueba. ¿Cuántas veces tú no has dicho, bueno, si Dios hace esto, lo voy a hacer? O tú dices a veces, bueno, Dios me va a proteger, aunque está lloviendo demasiado, y tú dices, yo voy a ir a tal lugar y voy a llegar, y tú vas muy seguro, quizás no es tan seguro, pero a veces nosotros, o quizás tú haces hasta cosas como diciendo que Dios puede hacer milagros. Okay. Y Dios hace milagros, pero hay personas que a veces toman y ellos se toman ese lugar diciendo, yo voy a poner mis manos para que tú te seas curado. Okay. Y van y ponen las manos y están poniendo, hazte cuenta que ellos están poniendo y se están alabando ellos, en lugar de que Dios se alabe y se engrandezca, ellos, las personas, son los que se quieren engrandecer en el momento ese preciso, ¿ok? Aquí Dios, Jesús, Él podría no hacerlo, pero sabía que no debería de hacerlo, porque Él estaba buscando la voluntad de Dios y quería hacer que le agradara a Dios, y Él no iba a hacer nada que Dios no le había dicho que lo tenía que hacer, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado, porque Satanás nos va a poder quizás en situaciones donde en lugar de que Dios se dé la gloria, tú te vas a dar la gloria. Donde tú dices, yo hice eso, no, yo con mi sudor lo hice eso. Entonces siempre vamos a poner nosotros. Pero tenemos que reconocer que Dios es el que nos da todo. ¿Okay? Aquí Satanás le da esa tentación dice que se aviente como quieras, Dios va a tener un montón de personas allí. ¿Okay? Y querían manipular. Quería que manipulara Dios. El diablo quería que manipulara a Jesús. Jesús quería que manipulara a Dios, ¿ok? Y esa es la cosa, nosotros cuántas veces no nos pasamos por ese tiempo, ¿ok? Queremos manipular a Dios como Él. Si yo hago esto, Él me tiene que responder con esto. Y eso es manipular a Dios. Y entonces por eso le dice aquí en el 7, Jesús le dijo, escrito está, no temerás, Señor. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, ¿ok? Porque a veces Satanás te va a empujar a ir para que tú quieras hacer estas cosas. En los ojos de Dios no está bien.
¿Okay? Y por eso a veces salen las cosas mal, porque nosotros nos empujamos y diciendo que es la voluntad de Dios. Y a veces no salen las cosas como eso. ¿Okay? Tenemos que estar bien alertas, porque el Satanás anda queriendo a ver en qué manera él pueda trabajar contigo y conmigo. ¿Okay? Él quiere destruirnos por completo. ¿Okay? Entonces aquí luego dice también, en el 8 dice, y otra vez llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te si postrándome adorarás. Entonces Jesús le dijo, bueno, vamos a parar ahí. ¿Qué le dice? Lo lleva a otro lugar, otra tentación, son 3 veces. ¿Okay? Otra tentación es de darle riquezas. Le abrió todo, le puso todo. Quiere decir que Satanás tiene el poder de demostrarte todas las cosas de este mundo. Aquí Jesús estuvo en esta situación y le mostró todo. ¿Okay? Así como lo mismo como le dijo la serpiente a Eva, le dijo, tú vas a saber lo bueno y lo malo. ¿Okay? Pero no le dijo que iba a sufrir después de desobedecer a Dios. Sí, Eva supo que es malo y que es bueno, ¿ok? Sí, eso fue cierto, pero no le dijo que iba a sufrir después de eso porque desobedeció a Dios. Entonces, lo mismo, le mostró y le dijo, oh, se mira bueno. Eva lo miró y dijo, está muy rico, lo voy a cortar y me lo voy a comer. Y pecó. Aquí Jesús le dijo, mira todo esto, solamente y híncate a mí o sígame a mí. ¿Cuántas veces nosotros ahí como que nos enredamos a veces? Pensamos que las cosas del mundo son para beneficio a veces de nosotros. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado porque las cosas del mundo nos puede enredar y estar atorados en un solo lugar. Que tenemos que tener cuidado con estos tipos de tentaciones, porque estas riquezas, todo lo que el vecino tiene, lo que las otras personas tienen y lo que yo quiero tener, porque a veces eso puede ser que yo fuera tentado, como por ejemplo el vecino tiene un carro, una camioneta, o tiene un negocio, o tiene aquel, o tiene esto, y yo quiero tenerlo también. Y son cosas que a veces el mundo te lo demuestra para que tú vayas y pelees por eso, para que tú lo tengas también. Yo he caído en esa tentación. Quizás ustedes también en unas tentaciones de la misma manera. Y Satanás nos los pone allí disponibles para que nosotros nos agarremos y nos metamos y estemos allí. Y dejamos lo que Dios nos haya dicho que nosotros tenemos que hacer y trabajar a veces. Entonces, Satanás te va a poner muchas dificultades. Satanás te va a poner muchas oportunidades que parecen ser buenos, pero no son buenos, sino son distracciones del diablo para que tú te desguíes, para que tú te quedes en ese momento desguiado y no haciendo la voluntad de Dios y desobedeciendo a Dios, ¿ok? Entonces aquí Satanás lo tienta ahora con posiciones, cosas que él puede tener, cosas que él podía tener. Sabemos que todo lo que está en la tierra es de Dios. Sabemos que todo fue creado y hecho para Cristo. Pero aquí, queriendo agarrar el título Satanás diciendo, este es mío y te lo puedo dar. No es cierto, ¿ok? Él queriendo. Otra de las cosas, y dice aquí, Satanás sabía quién era Jesús, ¿ok? Satanás sabía con quién estaba lidiando, pero aún así lo tentó. Hermanos, ¿cuánto más nosotros no nos va a tentar? Tú y yo, nosotros de antemano venimos de la familia de Adán y Eva y somos de carne y hueso y vamos a ser tentados diario y vamos a caer quizás, ¿ok? Y hay veces que tú y yo cuando caemos, nosotros podemos levantarnos e ir a Dios o pedirle a Dios que nos levante para que nosotros cambiemos nuestra vida delante de Él. ¿Ok? Aquí dice en el 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí nuevamente le dijo que se fuera, que lo dejara en paz. Hermanos, aquí Dios nos demuestra que Él tenía el poder, Jesús tenía el poder de decirle,
sobre todas las cosas y decirle a Satanás que se alejara de él. Nos demuestra cómo nosotros debemos de ser cuando estemos en esas situaciones también. Estamos en una pelea, ¿ok? Estamos en una pelea como Pablo dice, hay una pelea entre nosotros, ¿ok? Entonces eso es lo mismo, ¿ok? Cuando nosotros nos encontramos en esas batallas, nosotros tenemos que traer versículos en nuestra mente y decirlos para que Satanás nos deje. A veces nosotros, tú y yo soy tentado a veces en unas situaciones y yo digo, Satanás, quítate de mí, porque no vas a poder. Jesús murió por mí y tú no vas a poder con esta tentación conmigo, porque Cristo ya murió por mí y yo no soy de esas personas. Tengo que decirlo de esa manera para que Satanás me deje en paz. Y me ha dejado, gracias a Dios, ¿ok? Yo le voy a Dios y voy a Él y Él me perdona y Él me recoge y me ayuda para seguir en lo siguiente, ¿ok? Cuidado con los ojos, cuidado con lo que tú miras, cuidado con el deseo de la carne, con nuestras necesidades, que si necesitas algo, comida, no sé, con lo que tú quieres, con lo que tú te gusta. Ten mucho cuidado con eso porque podrías ser tentado por Satanás y podrías ser mal guiado o podrías irte por otro lugar que no es la voluntad de Dios. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Voy a leer unos versículos para que nos ayude también. Jesús también fue tentado en todo lugar, en toda área. No nomás en esta sesión. Jesús fue tentado en toda área. Así es que nosotros tenemos que recordar que no nomás nosotros somos tentados, que no nomás nosotros estamos en esta batalla. Jesús ha estado en esta batalla y Él sabe de lo que nosotros pasamos. Fíjate lo que dice, lo que Jesús también fue tentado. Jesús aquí en Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ok? Es en Hebreos 2:18. Jesús se identifica con nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe, Él vivió en esta tierra. Dice aquí en Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ok? El siguiente sería Jesús nos entiende. Él nos entiende. ¿Por qué? Y los motivos, porque Él fue y estuvo también. En Hebreos 4:15 dice, porque no nos tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? Él nos entiende, pero Él fue tentado en todas las áreas igual que nosotros, pero no cayó, no pecó. Y el siguiente sería Jesús nos ayudará. ¿Ok? Jesús nos ayudará. Es como te dice, te va a poner Jesús nunca te va a poner en tentaciones. Okay. Dios nunca te va a poner en tentaciones. Satanás es el que te va a traer tentaciones. Dios te va a traer pruebas que puedas pasar en tu vida, pruebas para crecer espiritualmente con los hermanos, con las hermanas. Es con pruebas que tú vas a pasar para ir creciendo, para ir madurando. Pero las tentaciones son de Satanás. ¿Ok? Aquí Jesús nos ayudará. Él estará con nosotros. Y como le digo, cuando tú eres tentado, hermano, lo único que puedes hacer es leer, o si no tienes en tu mente, decir los versículos en tu mente. Por eso es importante memorizar, leer las palabras de Dios, porque en estos momentos necesitamos aplicarlos, necesitamos hablarlos. Y si algún día tú te sientes que necesitas hacerlo grande, recio, hazlo recio, ¿ok? No, con una voz así fuerte, lo puedes hacer. Especialmente cuando Satanás está queriendo atacar tu familia, queriendo destruir tu familia, es cuando tú vas a ir más y decir, Dios, tú estás aquí, protege a mi familia, que mi familia libre de todas cosas malas. Y Satanás, tú no tienes poder en este lugar, en esta casa, no puedes tú reinar. Y en este momento te lo reprendo, que te salgas de esta casa en nuestro nombre, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok?
Esas palabras tú puedes decir, porque Jesús es poder y Él nos puede dar ese poder pelear estas batallas. Aquí en 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. ¿Okay? Aquí habla como tentación. ¿Okay? Y yo quiero decirles una cosa, hermano. Si tú vas en tu vida, vas a pasar por tiempos difíciles, vas a estar siendo tentado. Ahora, cuando tú estás pasando por esto, Dios y el Espíritu Santo te dice, Rufino o hermano, eso no está bien. Tienes que salirte de allí. No tienes que hacer eso. No tienes que pensar de esa manera. No tienes que hacer eso. Así, cálmate. Deja de hacer eso. El Espíritu Santo, aquí por eso te dice en ese verso, para que podáis soportarlo, o podáis salir. Te da una otra puerta para que tú puedas salir de ese pecado. ¿Ok? Entonces, Jesús, Él se puede también, Él pasó por estos puntos. ¿Ok? No nomás tú y yo pasamos por este punto. Ahora, aplicación. Cuando eres tentado, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando eres tentado en estas cosas que vamos a pasar, ¿ok? ¿Cómo le podemos hacer? Miramos la palabra de Dios, como le hizo Jesús. Busca la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Esa es una de las cosas como nosotros podemos salir. En 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en justicia. Toda palabra es para la escritura de Dios, es inspirada por Dios, ¿ok? Entonces toda la palabra, nosotros tenemos que ir a la palabra, buscar la palabra de Dios cuando nosotros vamos a ser tentados para poder soportar estas tentaciones y poder pasar estas cosas. La otra será someterse a Dios. Otro punto, someterse a Dios, Santiago 4:7. Uno se tiene que someter a Él. Okay. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, dice, y Él huirá de vosotros. Okay. Nosotros tenemos que resistir. Someteos pues a Dios, meternos con Dios. Irnos, refugiarnos a Él a través de la palabra, a través de oración, de cualquier manera nosotros tenemos que someternos a Él y resistir al diablo, no caer en esa tentación y Él huirá de vosotros. ¿Okay? Tarde que temprano se va a tener que ir. ¿Por qué? Porque nosotros nos metemos, Dios es lo que quiere y nosotros no vamos a hacer lo que Satanás quiere. ¿Okay? Entonces, de la misma manera, ¿okay? Esa es la manera como podemos hacer. Lo último, ponerse la armadura de Dios. Y está en Efesios 3. Efesios 6. Pueden leerlo todos ustedes, ¿ok? Pero yo nomás voy a leer 6:13. ¿Ok? Ustedes, ponerse la armadura de Dios, ¿ok? En Efesios 6:13. Pero si tú vas y lees Efesios 6, lees 6 todo, casi en los últimos, ahí está la armadura de Dios, los zapatos, la espada, el escudo y todo te dice cómo puedes hacer diariamente. Pero aquí yo voy a leerlo, el 6:13 dice, por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Okay. Esta es la cosa, hermanos, tú y yo tenemos ese trabajo. Ese es el único trabajo, que tenemos que someternos a la palabra de Dios. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder pelear estas batallas que Satanás nos trae. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Es muy corto, pero espero que les pueda servir en su crecimiento de esta vida. Que hay ustedes allá, yo de este lado. Pero yo pido que Dios los siga guiando y ustedes le tengan temor a Dios más que sobre todo. ¿Ok? Temor a Dios, a Él. A servirle, a estar con Él y hacer su voluntad.
Okay. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo a todos. Los quiero. Y sigan echándole ganas. Deja oro. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos. Yo pido que estés con ellos en cada momento. Gracias por dar la oportunidad de a través de videos nos podamos ver, Padre. Yo no los puedo escuchar, pero Padre, tú sí. Y tú sabes sus debilidades, sus cosas que pasan, Padre. Que ese mensaje les ayude para esta semana. También, Padre, gracias por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer. Y todos te lo damos en tus manos, Señor Jesucristo. Amén.